En los vídeos anteriores hemos dado unas pequeñas características comunes a todos estos movimientos sociales y habíamos conectado también ya inicialmente esos movimientos con una serie de transformaciones, de desarrollos históricos en el que han ido transitando todas estas reivindicaciones políticas. Para continuar avanzando en la comprensión de estos fenómenos y sus peculiaridades, vamos ahora a esbozar un marco comprensivo de lo que serían las transformaciones propias de la modernidad. En lo que se conoce como los procesos de modernización, hay algunas líneas de fuerza que conviene resaltar. Muchos son los autores que coinciden en señalar distintas transformaciones en dos planos paralelos. Por un lado, en el plano de la estructura y la cultura sociales, y por otro, en el plano de lo que podemos llamar hábitus o las estructuras de la personalidad de los individuos que conforman esa sociedad. Podríamos simplificar una reflexión sociológica, filosófica, mucho más compleja sobre la modernidad y los procesos de modernización aludiendo a dos grandes conceptos. Primero, el de diferenciación social y segundo, el de disciplinarización del yo o el individualismo. Porque efectivamente lo que podemos advertir en los procesos de modernización es que en el plano de la estructura se producen transformaciones en una dirección muy clara, la de la diferenciación social. Desde que se logra constituir un Estado que monopoliza la violencia, se van produciendo toda una serie de transformaciones en la línea de una creciente interdependencia funcional, especialización de las tareas, división del trabajo, que hace que toda la vida social se torne mucho más abstracta, mucho más racionalizada, mucho más interfuncional. Esa diferenciación social genera también en el plano de la cultura una gran fragmentación. La diferenciación trae consigo que somos también desde el punto de vista cultural más diversos, menos homogéneos. Lo que va a implicar también referentes normativos mucho más difusos. Antes, en épocas anteriores, todos creíamos en lo mismo, nos comportábamos de manera muy parecida. Ahora los sistemas morales, las creencias, se fragmentan, se diversifican, en virtud también de todos esos procesos de diferenciación social a gran escala. Pero junto a todos estos cambios en el plano de la estructura hacia una creciente diferenciación social con todos estos contenidos y matices que hemos simplemente esbozado, se produce también en paralelo una importante transformación, vamos a decir así, de las estructuras psíquicas, de las estructuras de la personalidad, lo que algunos autores han llamado el hábitus. En este plano de las estructuras de personalidad, advertimos la dirección hacia una creciente individualización y una mayor disciplina, una disciplinarización del yo a la hora de actuar y desenvolverse en la realidad. Así, muchos autores pondrán énfasis en el asunto del control emocional, de la psicologización de la experiencia, de que nos conducimos de manera más reflexiva, anticipando las cadenas de repercusión de nuestras acciones en relación con los demás. En definitiva, toda una serie de condiciones, de connotaciones, de consecuencias asociadas a todo un proceso de individualización que va en paralelo a esos procesos de diferenciación social. Ambos procesos, el de diferenciación social y el de individualización y disciplinarización del yo, son abordados de manera distinta por muy diferentes autores. En estas lecciones ya hemos explicado a algunos de esos autores, por ejemplo, Emil Durkheim, que claramente en el ámbito de la estructura, toda su argumentación del tránsito de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica va en esta dirección que estábamos esbozando, hacia una creciente diferenciación social, división del trabajo, especialización, en definitiva una interdependencia funcional de todos los elementos que conforman la estructura social que van acrecentando esa complejidad y esa interfuncionalidad interna. Pero también, insiste mucho en esto Durkheim igualmente, se producen también transformaciones en eso que hemos llamado aquí hábitus, las estructuras psíquicas de la personalidad de los individuos. En este caso, Durkheim habla de ese debilitamiento de la conciencia colectiva, de esa cultura, de esa valoración cultural común en épocas anteriores, que se va fragmentando, que se va diversificando. Esto supone la emergencia del yo, un yo cada vez más individual, un debilitamiento de los vínculos sociales normativos y, en definitiva, una situación de fragmentación cultural que está en paralelo y se produce también un proceso histórico convergente con todos esos cambios en el ámbito estructural. De igual manera, otro autor que también tenemos algunas lecciones al respecto, Max Weber, vincula también los aspectos de transformación en el ámbito de la estructura con lo que pasa en el ámbito de las subjetividades humanas.
Así, su análisis de todo el cambio en la transformación de las estructuras hacia el capitalismo, hacia la emergencia de los sistemas capitalistas, sus ideas del desencantamiento del mundo, que ahora veremos que son muy pertinentes, o de la jaula de hierro que crean las estructuras burocráticas y altamente racionalizadas, todo esto lo conecta Weber también con ciertas intencionalidades subjetivas, con la apropiación de valor propio del ethos calvinista. Así, no es posible explicar los cambios estructurales hacia una sociedad capitalista sin tener en cuenta que los calvinistas querían comportarse de manera ética. Había una apropiación subjetiva de ciertos valores éticos. Todo eso traerá consigo también un distanciamiento, control racional sobre el propio actuar, todas estas cuestiones que hemos descrito muy brevemente como transformaciones de la personalidad en los procesos de modernización. Bien, podríamos poner otros referentes, otros autores, otros clásicos de la sociología que al final han vinculado en lo que llamamos procesos de modernización toda una serie de cambios y transformaciones en el plano de la estructura y la cultura en relación con lo que ocurre también en el plano de las subjetividades, de las estructuras de la personalidad de los individuos. Y lo relevante aquí es entender que estos cambios en el plano estructural hacia una creciente diferenciación social, con todas sus consecuencias, y en el plano del hábitus, de las estructuras de la personalidad, hacia un individualismo y una creciente disciplina del yo, traen consigo lo que también de manera bastante generalizada se ha venido a denominar la crisis de la modernidad, el malestar de la modernidad. De nuevo, son muchos los referentes y autores que podríamos aquí citar que analizan distintos aspectos relacionados con esta idea. Pero hay dos líneas de fuerza, dos grandes elementos en los que la convergencia es probablemente mucho más intensa. Por un lado, la cuestión de cómo la razón pública, el espacio público, queda distanciado, se ve como lejano, se ve incluso como una jaula, dirá Weber, un corsé en el cual estamos insertos y del que desconfiamos. Junto a esta crisis de lo que podemos llamar la razón instrumental, el otro elemento importante también de este malestar de la modernidad es lo que pasa con la identidad personal, el problema de la identidad. Porque en estas sociedades crecientemente individualizadas, el problema es saber quién soy, qué lugar ocupo o qué estoy destinado a hacer. Esto en sociedades pretéritas estaba más o menos dado de antemano. Si eras el hijo del herrero, pues estabas destinado a ser el herrero del pueblo. Pero ahora yo decido mi futuro, creo en cosas muy distintas que los demás, nos hemos diferenciado estructuralmente, pero también nos hemos individualizado subjetivamente, y esto me crea a mí un problema de responder a la pregunta de quién soy y qué quiero hacer con mi vida. Este problema de la identidad va a generar toda una serie de debates, discusiones, al menos en dos planos. Uno, cómo expreso mi yo, mi auténtico yo, en la vida social y en la realidad que me ha tocado vivir. Y por otro lado, cómo puedo hacer que los demás reconozcan que quien soy es algo valioso. Por tanto, las transformaciones de la modernidad han culminado en un malestar que se manifiesta en una desconfianza de esa razón instrumental, de ese mundo excesivamente estructurado en el cual el yo encuentra dificultades para expresarse y encontrar su propia identidad, lo que significa, en segunda instancia, esa necesidad de encontrar mi identidad. La identidad personal y colectiva se torna una tarea, algo a lo que apuntar y conseguir. Por ejemplo, en relación con este primer malestar, el de razón instrumental, Max Weber lo resume del siguiente modo. Dice, el orden económico capitalista actual es como un cosmos enorme en el que el individuo nace y que, al menos en cuanto individuo, le es dado como una estructura prácticamente irreformable, en la que ha de vivir y que le impone las normas de su comportamiento económico en la medida en que se haya implicado en la trama de la economía. La idea weberiana de la jaula de hierro, de esas estructuras irreformables que condicionan nuestro modo de ser en el mundo y entre las que nos vemos pequeñitos, incapaces de sobreponernos, donde nuestra acción parece que está encorsetada y limitada por esas estructuras, esas grandes estructuras sociales que gobiernan nuestra vida. Y en relación con este otro malestar, el problema de la identidad, podríamos también citar a muchos autores. Por ejemplo, Charles Taylor dice, una sociedad fragmentada es aquella cuyos miembros encuentran cada vez más difícil identificarse con su sociedad política como comunidad. Esta falta de identificación puede reflejar una visión atomista, de acuerdo con la cual las personas acaban considerando a su sociedad en términos puramente instrumentales. Pero también ayuda a arraigar
al atomismo porque la ausencia de una eficaz acción común hace que las personas se vuelvan sobre sí mismas. O esta otra cita de McIntyre que dice: mientras que en épocas anteriores la identidad quedaba escrita a una intersección de categorías sociales reconocidas como tales, en la sociedad moderna el yo ya no tiene ningún contenido social necesario y queda desprovisto de una identidad social. En definitiva, por tanto, problemas, crisis de la modernidad generadas por ese mundo abstracto, racionalizado, complejamente interdependiente e interfuncional, y un problema de la identidad, de construir el propio yo, de saber quién soy y qué lugar ocupo en el mundo, de intentar sobreponerme a esas estructuras que condicionan mi vida para poder expresar mi verdadero yo y ver el reconocimiento de mi valía personal, de mi identidad por parte de los demás. Pues bien, a estos dos elementos, el de la razón instrumental y el del problema de identidad como malestares de la modernidad, se le añade una capa cultural peculiar en los últimos años o décadas del siglo XX. Me estoy refiriendo a un cierto giro emocional, a la emergencia de lo que se ha llamado una cultura terapéutico-emocional, en donde las emociones, el valor de las emociones se hace prevalente. Probablemente todos somos capaces de identificar distintas tendencias en los últimos años que apuntan a este giro emocional de que estamos hablando. La proliferación de toda una serie de narrativas del yo, donde la exposición de las emociones se torna casi algo hegemónico, o toda la apelación continua a la compasión, a la empatía, a la puesta en escena y en la vida pública de las emociones propias que buscan que los demás se compadezcan o ayuden a paliar ese dolor emocional, la explosión de todos los blogs personales, autobiografías en ámbito literario, toda la idea también en ámbito incluso laboral de los jefes que tienen que ser también coaches emocionales de los empleados, toda la idea de cómo entendemos también las relaciones de pareja como un espacio de comunicación donde tenemos que atender las necesidades emocionales del otro. Pues bien, todos estos elementos al final lo que traslucen es una prioridad de ese mundo emocional, de ese sustrato emocional, de esa verificación incluso de que estoy vivo gracias a las experiencias límites y emocionantes en nuestra vida. Todo esto es lo que se resume en el concepto de cultura emocional. De nuevo, por citar algún texto que pueda ilustrar esta idea, dicen: el imperio de la emoción compasiva no se limita a la conducta instantánea de tal o cual político. Determina lo que Hannah Arendt denomina las políticas de la piedad, ese anhelo imperioso que nos inclina hacia los débiles. El principal resorte moral de muchas decisiones políticas no es la preocupación por la justicia o la afirmación de la soberanía nacional, sino el reconocimiento del sufrimiento del otro. La víctima puede convertirse en una estrella que acumula tres beneficios: conseguir la unanimidad debido a su carácter sagrado y vinculado a la suerte de ser víctima, no ser contradicha debido a su estado, y estar pendiente de una demanda nunca satisfecha, y que convendría, sin embargo, satisfacer. Bien, tenemos por tanto tres elementos que caracterizan esa crisis o ese estado al que nos han llevado, en el que ha desembocado el proceso de modernización. Por un lado, una razón instrumental de la que desconfiamos, lo que implica un cierto socavamiento de todos los valores ilustrados, de esa universalidad de la razón, de un progreso al que todos nos conducimos de manera más o menos universal, pero en segundo lugar también el problema de la identidad, en el que de nuevo veremos a distintos autores, con distintos conceptos, abordar esta cuestión de cómo el yo se siente necesitado de expresar su autenticidad y verla reconocida en el espacio social. Y finalmente, todo esto aderezado con ese giro emocional, esa cultura terapéutico-emocional, en términos de algunos autores, que hace prevalente el mundo de las emociones y la verificación emocional, es decir, la importancia de que yo sienta las cosas de manera intensa para considerarlas valiosas o incluso verdaderas. Pues bien, si traducimos estos tres elementos o intentamos adaptarlos al esclarecimiento que nos proponíamos desde el inicio, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué los movimientos sociales, estos movimientos identitarios, tienen las características que estamos describiendo? Es interesante ver cómo se corresponden con ciertas características de esos movimientos cada uno de estos tres elementos. Así, de manera general, esa desconfianza en la razón instrumental se ha tornado un socavamiento de ciertos valores ilustrados que justamente están en discusión o puestos en duda por muchos de estos movimientos de los últimos años, que apelan a una cierta desconfianza
de la razón, de la universalidad, de que no todos podemos ser considerados de la misma manera. Pero además ese problema de identidad se ha convertido en una dificultad, en una tarea que tenemos que acometer para volver a buscar nuestro lugar en el mundo. Y eso invita, y esto tiene mucho que ver con esos movimientos identitarios, a buscar esa adhesión en grupos con los que compartimos ciertas características, intentando encontrar en ellos el lugar que ocupamos en la realidad, nuestro ser en el mundo. Y finalmente todo esto se bascula a partir de esa prevalencia emocional en la que impera una suerte de psicologización de nuestras experiencias que exigen e incluso motivan, favorecen que haya una verificación emocional, de tal manera que lo importante es lo que sientes, cómo lo sientes y que los demás atiendan a tus sentimientos y emociones. Pues bien, con esto hemos dado un repaso panorámico a toda una serie de transformaciones, líneas de fuerza de las transformaciones propias de la modernidad que han desembocado, han concluido en esa crisis, en esos malestares, con unas notas caracterizadoras que vemos que son bastante compatibles o que empiezan a acercarnos a comprender un poquito por qué los movimientos identitarios adoptan ciertas formas o características como las que estábamos describiendo. En el siguiente vídeo de estas lecciones vamos a poner en relación ya estrecha y sistemáticamente las características que hemos ido advirtiendo en los movimientos identitarios que nos interesa aclarar con todos estos conceptos e ideas que acabamos de señalar sobre la modernidad y su malestar.